Hola, mi nombre es Brian Torres y soy estudiante de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte del programa de tutorías con Ingenio apoyando las áreas de termodinámica y transferencia de calor y masa. En esta oportunidad hablaremos un poco de termodinámica. Les presentaré una introducción al uso de las tablas de propiedades termodinámicas a través de 3 ejemplos específicos para el agua. Para apoyarnos en la interpretación de las tablas, haremos uso de los diagramas presión-temperatura, presión-volumen y temperatura-volumen que ustedes ya conocen. Entonces, antes de continuar con este video, les recomendaría consultar el video anterior de esta serie de videos, este de acá, diagramas PT, PB y TB para una sustancia pura. Les dejo el link en la caja de descripción. Bien, empecemos con un pequeño resumen acerca de estos diagramas. En el diagrama PT, encontramos 3 curvas que definen las condiciones de presión y temperatura en las que coexisten 2 fases en equilibrio. Esta curva representa el equilibrio líquido-vapor, esta el equilibrio sólido-líquido y esta última el equilibrio sólido-vapor. Las curvas convergen en el punto triple y la asociada al equilibrio líquido-vapor se extiende hasta el punto crítico. Estos 3 límites definen las regiones de estabilidad de cada una de las fases: la sólida, la líquida y la de vapor. Además, a temperaturas y presiones superiores a los valores críticos, encontramos la región de fluido supercrítico. En el diagrama PB, este segmento formado por un domo delimita la región de equilibrio líquido-vapor. Esta rama derecha del domo define los posibles estados para el vapor saturado y sobre ella la calidad es igual a 1 o al 100%. A la derecha de esta rama encontramos la región de vapor sobrecalentado. Por su parte, esta rama de la izquierda define los posibles estados para el líquido saturado, sobre ella la calidad es igual a 0, y a su izquierda encontramos la región del líquido subenfriado o comprimido. Una isoterma típica tiene esta forma: una curva a 3 trozos. Este intermedio horizontal que atraviesa la región de equilibrio líquido-vapor y otros 2 con comportamiento descendente en las zonas de líquido subenfriado y vapor sobrecalentado. Recordemos que las isotermas no se cortan y que las de mayor temperatura se encuentran más arriba en el diagrama. El diagrama TB es muy parecido al PB. Observamos el domo que define la región de equilibrio líquido-vapor, con 2 ramas, la de vapor saturado y la de líquido saturado. A la derecha de la rama de vapor saturado, es decir, acá, se encuentra la región de vapor sobrecalentado y a la izquierda de esta otra rama, es decir, acá, se encuentra la región de líquido subenfriado. En este diagrama se representan curvas no de temperatura constante, sino de presión constante, denominadas isóbaras, y que también se ven como funciones de 3 trozos. Sin embargo, fuera del domo, las isóbaras presentan un comportamiento creciente, a diferencia de las isotermas en el diagrama presión-volumen. Hecho este resumen, hablemos un poco ahora de qué tablas podemos encontrar para el agua y qué información podemos extraer de ellas. Aquí vamos a utilizar este texto, el de Fundamentos de Termodinámica de Bornack y Sontag, en su 7ª edición. En el apéndice B se encuentran disponibles tablas termodinámicas para diferentes sustancias con unidades del sistema internacional. Para el agua se incluye un total de 5 tablas. La primera, la de agua saturada, se asocia al equilibrio líquido-vapor, es decir, a una región de 2 fases. Aquí se listan las parejas de temperatura-presión que definen esta curva de acá. En este caso, las variables temperatura y presión no son independientes. Al fijar una de estas variables, la segunda queda definida. Además, para cada pareja temperatura-presión, encontramos los volúmenes específicos del líquido saturado y del vapor saturado, que permitirían construir entonces las 2 ramas del domo, esta y esta. Además, para cada una de las fases en equilibrio se listan la energía interna, la entalpía y la entropía. En esta segunda tabla, agua saturada según entrada de presión, se lista exactamente la misma información de la anterior: los volúmenes específicos de líquido saturado y vapor saturado en equilibrio, sus energías internas, sus entalpías y sus entropías. Solo que la información se organiza en función de la presión de saturación.
En la primera tabla, si lo notaron, las propiedades se organizaban en función de la temperatura. La tercera tabla contiene las propiedades del vapor sobrecalentado, es decir, las de esta región, en donde la única fase estable es la de vapor. Aquí, las variables temperatura y presión son independientes, por lo que para cada entrada de presión se registra un amplio intervalo de temperaturas. Y para cada temperatura, 4 propiedades termodinámicas del vapor: volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. La cuarta tabla corresponde también a una región de una única fase, el líquido subenfriado o comprimido. De manera similar, temperatura y presión resultan independientes, y para cada entrada de presión se lista un rango de temperaturas y las respectivas propiedades del líquido. Esta última tabla, la de agua saturada para el equilibrio sólido-vapor, recoge la información termodinámica para la zona de equilibrio entre las fases sólida y vapor. Estas parejas de temperatura y presión definen entonces la curva de sublimación, esta de acá. Y para cada pareja de temperatura-presión, encontramos los volúmenes específicos del sólido saturado y del vapor saturado en equilibrio, además de sus energías internas, sus entalpías y sus entropías. Pero bueno, ¿cómo se usan todas estas tablas? Trabajemos en este ejercicio para demostrar cómo se usan. Se nos propone determinar la fase y las propiedades faltantes, presión, temperatura, volumen específico y calidad para el agua bajo las siguientes condiciones: A, 50 kilopascales y 100 grados Celsius; B, 5000 kilopascales y 0.06 metros cúbicos por kilogramo como volumen específico; y C, 300 grados Celsius y calidad del 80%. Lo primero que se solicita definir para cada numeral es justamente la fase en la que se encuentra la sustancia bajo las condiciones dadas. ¿Será que se encuentra como líquido subenfriado, como vapor sobrecalentado o como una mezcla líquido-vapor? Una vez se determina esa fase, se consulta la tabla correspondiente y se extraen las propiedades termodinámicas solicitadas. Veamos. En el numeral A se informan la presión y la temperatura. Para determinar la fase, recomiendo partir de la suposición de que el sistema se encuentra justamente como una mezcla líquido-vapor en equilibrio, es decir, en algún punto sobre la curva de vaporización. Consultemos entonces la tabla del equilibrio líquido-vapor. A la presión del sistema, 50 kilopascales, le corresponde, según la tabla, una temperatura de saturación de 81.33 grados Celsius. Si la sustancia se encontrara como una mezcla líquido-vapor, debería presentar justamente esta temperatura. Sin embargo, a esta presión de 50 kilopascales, se especificó para el sistema una temperatura superior a 81.33 grados Celsius, una de 100 grados Celsius, que nos saca de la zona de equilibrio líquido-vapor y nos lleva a la de vapor sobrecalentado. El estado termodinámico para el sistema se representaría entonces en este diagrama como este punto, en donde la fase estable es la de vapor sobrecalentado. Como ya conocemos la fase, para definir el resto de propiedades debemos consultar la tabla respectiva, la de vapor sobrecalentado. Aquí, a una presión de 50 kilopascales y una temperatura de 100 grados Celsius, se especifica como volumen específico 3.41833 metros cúbicos por kilogramo. Así, para este primer numeral logramos definir la fase y el volumen específico. ¿Y la calidad? Recordemos que el concepto de calidad es aplicable a un sistema en el que coexisten las fases líquido y vapor en equilibrio, y este no es el caso, por lo que en este primer punto la calidad no estaría definida, no tiene sentido. En este primer numeral también pudimos haber usado el diagrama PV como ayuda para definir la fase. Veamos cómo. A la presión del sistema, la temperatura de saturación corresponde a 81.33 grados Celsius, es decir, a esta isoterma. La sustancia evidentemente no se encuentra a esta temperatura, sino a una superior, la definida, por ejemplo, por esta isoterma azul. A la misma presión de 50 kilopascales y esta segunda isoterma, el estado termodinámico estaría determinado por este punto, que cae en la región de vapor sobrecalentado, y al que corresponde un volumen específico de alrededor de 3.42 metros cúbicos por kilogramo, como ya lo habíamos especificado previamente. Continuemos con el numeral B.
para el que se tiene una presión de 5.000 kilopascales y 0.6 metros cúbicos por kilogramo como volumen específico. ¿Podríamos apoyarnos con facilidad en un diagrama PT para determinar la fase? Este diagrama no contiene información alguna sobre el volumen específico, y esta propiedad es justamente la que conocemos, es una de las dos que conocemos para la sustancia. Convendría utilizar en su lugar, entonces, un diagrama PV o un OTB. La presión corresponde a 5.000 kilopascales. Nuevamente partimos de la suposición de que el sistema se encuentra en equilibrio líquido-vapor, es decir, en algún punto al interior del domo. En la tabla de agua saturada para el equilibrio líquido-vapor, a una presión de 5.000 kilopascales, esta de acá le corresponde una temperatura de saturación de 263.99 grados Celsius y volúmenes para el líquido saturado y el vapor saturado de 0.001266 y 0.03949 metros cúbicos por kilogramo respectivamente. Si el agua existiera como una mezcla líquido-vapor, debería presentar un volumen específico entre estos dos. No obstante, a la presión de 5.000 kilopascales, el volumen especificado para el sistema es mayor que el del vapor en la condición de saturación. Corresponde en realidad a 0.06 metros cúbicos por kilogramo. El estado termodinámico del sistema estaría definido entonces por este punto de acá, en donde la fase estable es la de vapor sobrecalentado. Además, a la presión y el volumen fijados, debería pasar una isoterma de temperatura superior a 263.99 grados Celsius, esta azul de acá. ¿Cómo podríamos definir la temperatura y el resto de propiedades para el agua bajo estas condiciones? Consultando la tabla para el vapor sobrecalentado. Aquí buscamos la entrada de presión de 5.000 kilopascales, esta de acá, y en ella un volumen de 0.06 metros cúbicos por kilogramo. Como podemos observar, el valor de 0.06 no se encuentra disponible dentro de los listados en la tabla, pero sí dos que lo encierran, este y este, a los que corresponden temperaturas de 400 y 450 grados Celsius. Es decir, la temperatura de esta isoterma azul de acá debe encontrarse entre 400 y 450 grados Celsius. Si asumimos que las variables temperatura y volumen varían linealmente entre este punto y este punto, podríamos interpolar el valor de la temperatura que corresponde a un volumen de 0.06 metros cúbicos por kilogramo. La interpolación da como resultado una temperatura de 419.9 grados Celsius. Luego, para este segundo numeral, la fase estable es la de vapor sobrecalentado con una temperatura de 419.9 grados Celsius. Y por las mismas razones que mencionamos previamente en el numeral A, la calidad no se encontraría definida. Finalmente, en el numeral C se especifica la temperatura y una calidad del 80%. Aquí, sin consultar ninguna tabla, ya es posible determinar la fase para el sistema, pues la definición de una calidad solo tiene sentido para la región de equilibrio líquido-vapor. Así pues, el agua se encontraría como una mezcla, con la fase vapor constituyendo el 80% de la masa respecto al total. Si consultamos la tabla para el equilibrio líquido-vapor a una temperatura de saturación de 300 grados Celsius, esta de acá, se le asocia una presión de saturación de 8.581 kilopascales, que corresponde a la presión del sistema. Además, el volumen específico debe encontrarse entre el especificado en la tabla para el líquido saturado y el vapor saturado, es decir, entre 0.001404 metros cúbicos por kilogramo y 0.02167 metros cúbicos por kilogramo. El estado termodinámico se encontraría obviamente en alguno de estos puntos al interior del domo. Y para una calidad del 80% esperaríamos un volumen específico promedio para el sistema más cercano al del vapor saturado, ¿cierto? Más o menos por acá.
Este volumen específico promedio puede calcularse a partir de la información contenida en la tabla y el valor de calidad con esta ecuación de acá, donde B sub F representa el volumen específico para el vapor saturado, X la calidad, expresada como fracción, y B sub Fg es igual a la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado y el del líquido saturado. De la tabla pueden extraerse los valores de B sub F y B sub Fg, y reemplazando el valor de la calidad en la ecuación, obtenemos finalmente un volumen específico promedio para el sistema de 0.01762 metros cúbicos por kilogramo. De esta manera hemos logrado determinar las propiedades faltantes para este tercer numeral. Como comentario final, me gustaría resaltar que en el anexo del libro que usamos también se encuentran disponibles tablas de propiedades termodinámicas para el amoníaco, el CO2, el nitrógeno y el metano, y para algunos refrigerantes como R410A y R134A. La interpretación de estas tablas es análoga a la que acabamos de presentar tomando como ejemplo al agua. Bueno, así finaliza esta introducción al uso de tablas termodinámicas, espero haya sido de utilidad y los invito a que sigan usando los espacios de tutorías con ingenio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Chao.